Hey, buenas, ¿qué tal? Primero de todo, feliz año nuevo, que me he tomado un mes de vacaciones del YouTube, pero vuelvo, que vuelvo, que es que el curro me ha matado este año. Me han entrado un montón de historias, buenas, malas, de todo, y era o el trabajo o los vídeos. Y quiero hacer bien los vídeos, entonces he parado un poco, pero ya vuelvo, que tengo temas para aburrir. Bueno, un año, un año con coche eléctrico. ¿Qué ha sido este año? Ha sido la bomba. Realmente os voy a contar un poquito cómo ha sido este año. También os voy a decir lo que me ha ahorrado porque le he metido de kilómetros al coche que no os lo podéis ni imaginar. Yo creo que ningún coche le he metido tantos kilómetros en un año. Pero bueno, tiene un porqué, ¿eh? Y el ahorro, ya no sé, ya no sé qué deciros, pero... Y después, todos los temas que me ha pasado durante un año, porque hay como cuando haces muchos kilómetros, ¿qué pasa? Que te pasan muchas cosas. Así que vídeo. Bueno, este vídeo lo divido en dos partes. Uno que será el tema del coche, la sensación y todo, y la otra será cómo ha ido el canal, porque claro, ha ido todo ligado. He tenido un año de un coche eléctrico, un coche que me ha cambiado la vida, para bien, y después un canal de YouTube que también me ha cambiado la vida, para bien. Lo que pasa que os lo separo porque si no va a ser un poco lío el vídeo este, ¿eh? Os lo pondré en el canal, ya lo veréis al final, en el canal que tengo de emprendimiento, que lo empiezo también este año, y podréis ver, por aquí podéis ver lo del coche, por la otra veréis los números. Os pongo una pincelada en esta, pero si queréis saber lo que he ganado, la cantidad de gente que ha entrado, os recomiendo que lo veáis el vídeo, ¿eh? ¿Cómo ha ido el primer año? El primer año ha sido para mí fantástico, salvo tres cosas que me han pasado chungas, que una fue la IQ, ya se arregló. También os haré un vídeo actualización de todo lo que ha pasado, cómo ha acabado la cosa, pero la IQ ya es tema olvidado, por suerte. Después, el fallo que tuve en todos los sensores, que también lo pondré en el vídeo, pero al final era limpieza. Y después mi mujer le ha metido una castaña al coche, o sea, se comió una pilona, y creo que es por culpa del coche, que esto ya también os haré un vídeo cuando, no sé si antes o después de que lo arreglen, pero os voy a hacer las muestras con cajas de cartón como si fuera un niño, y que el coche no frena, pero bueno, y si frena, frena tarde. Así que por todo esto, aparte de esto, el coche, brutal. También estoy acabando de montar el vídeo del viaje a Andorra, porque aquí ha sido un viaje que pillé nieve, pero a lo bestia. Y de verdad me acordé tanto del Van for Life, porque es que el Kia tiene eso de la nieve y es fantástico, pero también necesitas cadenas, ¿eh? Y si queréis ver cómo se ponen las cadenas, ahí lo veréis, porque mi hija me grabó ahí en medio de la montaña poniendo las cadenas, y la recomendación que os haré. Pero ha sido un año, chapó, realmente. Yo he tenido coches, y todos los coches al cabo de un mes ya se ha pasado el efecto wow, o 15 días, pero es que cada vez que lo pienso, ahora no lo pienso tanto, pero bueno, cada vez que lo pienso es como, es que es genial. Coche eléctrico, decir lo que queráis, los que no tenéis coche eléctrico y que la gasolina, que no sé qué, eso es tontería. Compraros un eléctrico. Que el único fallo que le he visto durante un año a los que tenemos coche eléctrico es que no hagan 800 kilómetros. Si lo hicieran, supongo que pediríamos 1500, pero bueno, yo ya no... El tema de la carga ya no me preocupa, ya me he olvidado. Eso sí, supongo que si no tienes cargador eléctrico es más complicado. Pero bueno, entre esto, ¿sabes qué pasa? Es que este mes y medio me ha ido muy bien para recapitular todo, y este año os vienen unos vídeos pero guapísimos. Así que este año ha sido muy guapo y lo va a seguir siendo en el tema eléctrico, porque me lo he pasado súper bien y os lo tengo que enseñar todo, ¿vale? La comodidad de tener un coche eléctrico durante un año es que al principio, si eres novato del coche eléctrico, como me pasó a mí, tienes la ansiedad de la carga. Una vez ha pasado, ¿qué te diría yo?, 4 meses o 5, que ya te has acostumbrado, la única ansiedad que tienes, la única, es que puedas pensar, el domingo tengo que ir a tal sitio, el de esto, y solo tienes que ir a la aplicación del móvil, mirar cuánta carga tienes en el coche, y rápidamente, mentalmente, ya sabes si vas a ir y volver o si lo tienes que dejar a cargar un rato. Es la única ansiedad que puedes tener con un eléctrico. O sea, tienes que planificar, pero una vez ya
lo tienes del día a día, no tienes problema. Eso sí, si tienes que viajar, eso me lo podrán decir mejor los que viajan mucho, pero planifica y búscate puntos muy cañeros de carga, o sea, que haya uno de Tesla cerca, porque los de al lado seguro que van. No sé, es una tónica que he visto un poquito así por encima. Tampoco he viajado tanto ahora ya a final esta época del año, pero me he metido unos cuantos viajes por España y no me he ido a la otra punta de España. El límite ha estado en Madrid y todo eso, pero sobrado, que con el funcionamiento que tiene, espectacular. Y nada, y no sabéis la comodidad. Yo vivo en una ciudad que hace mucho aire y cuando llueve, imaginaros ir a poner gasolina cuando hace mucho aire. Es una mierda, pero una mierda así de gorda. ¿Qué pasa? Que mi preocupación es llegar a casa y enchufarlo. Enchufarlo, ya está, son 2 segundos. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Y por la mañana el coche está cargadito. Y el ahorro, fliparéis. Así que por el tema de la carga, es más el problema que os ponen las redes o la gente que no tiene coche eléctrico, que no la realidad. O sea, yo creo que lo que tienes que tener es un punto fijo bueno de carga, que sepas que ahí si lo vas a dejar se va a cargar. Y ya está, es que la carga mental es muy importante. Yo creo que cuando te compres un coche eléctrico, el tema ahorro se te dispara, ¿vale? Pero lo que tienes que tener muy importante es que la carga mental sea muy simpática o muy divertida o muy fácil. ¿Por qué? Porque si tú la carga del coche la tienes fácil, todo lo otro es hiper fácil. No tienes que preocuparte de nada más. Solo una vez a la semana cargarlo. No sé, yo como este mes no me he movido tanto, hemos estado más estático, cargábamos una vez a la semana. Y a veces, y pensar que este mes y medio ha sido a nivel solar, he pagado lo que toca, lo que pago de la luz. Igualmente me he ahorrado pasta. Es que no sé qué deciros. Es importantísimo. Si te compras un coche eléctrico, antes de todo, yo como recomendación después de un año es, antes de comprarlo, piensa dónde vas a cargar. No te fíes tampoco de los gratuitos, pero empiezan a salir cadenas que tienen cargadores, que os haré un vídeo de esto, con unos precios brutales, ¿vale? Pero bueno, eso ya vendrá con un vídeo porque lo estoy documentando, porque es que salió la oferta hace poco, que es una cadena que tienen bastantes cargadores eléctricos a un precio brutal. Solo tienen una condición, pero la condición es la que estoy comparando y es igual que todos. Pero bueno, eso ya vendrá. Vale, en un año le he metido al coche 25.400 kilómetros. No hace un año, porque ahora mismo hace un año el coche estaba en Kia esperando la pieza del IQ. Entonces, pero bueno, 5 o 10 días arriba, 5 abajo, no van a cambiar nada. Ha sido, hostia, es que tengo la furgoneta que es de gasoil y tengo el coche. Os puedo asegurar que a partir del tercer mes, todos los repartos que podía hacer con el coche los he hecho con el coche. ¿Por qué? Yo qué sé, es que es súper cómodo, aparte de aparcar gratis en todas las zonas azules, porque aquí en vais para repartir, las cargas y descargas están siempre ocupadas. Normalmente encuentras, pero están bastante ocupadas. Entonces, como aparcas gratis, aparcas donde te da la gana, rápido, cargas, descargas, cosas pequeñas, no estoy hablando, ya sé que no se puede, a ver, llevo 2 cajitas en el maletero y las llevo al sitio, pero es que es genial. Que me llaman que hay que descargar un camión en la nave, pum, cojo el coche para arriba. La furgo es que intento no... Es incómoda. O sea, pensar que con el tiempo, cuando tengáis un eléctrico, los que no tenéis, ya lo veréis, es incómodo tener un coche de gasolina. Y cuando haces... Y la conducción... yo toda la vida me pensaba que tener marchas era lo más. Es una mierda tener marchas. Vosotros sabéis lo que es... en el caso de Kia, en otros el nivel de potencia ya lo veréis, pero yo es que es el punto justo. Le pongo el modo eco, yo soy feliz, yo conduzco súper bien. Que hay una cosa y tengo que acelerar, le meto caña y el coche tira que no veas. No vas así cambiando de marcha. Es una conducción mucho más rápida y nada agresiva.
Y ya lo que he visto, que desde hace meses ya ningún Fittipaldi de esos que se te pican o algo, cuando ven que es eléctrico ya no lo intentan, porque es que todos se me han quedado atrás. Pero bueno, yo digo que la comodidad ya no es, bueno, a nivel de asientos, estos son muy cómodos, ya os lo dije en otro vídeo, pero la comodidad de conducción, yo la última vez que subimos a Andorra, que son 2 horas y media, es que te la haces en pim pam, cómodo, la mujer no se marea, nadie se marea, es todo tranquilo. ¿Que le quieres meter caña? Le metes, pero no hace falta, porque no sé. Y a nivel de todo, es que no, de momento, pocas cosas malas le puedo decir al coche. Tiene algún defectillo, que ya os lo veréis en el vídeo de la piña que le metimos al coche, pero bueno, no todo puede ser perfecto. Bueno, y una cosa muy importante, yo no sé si a vosotros os interesa, pero a mí me interesa un montón, es el tema del ahorro que he tenido al tener el coche eléctrico. Cuando lo tuve, para mí era una utopía pensar de, mira, me va a costar esto, me va a costar lo otro. Unos dicen que no, que está todo muy caro, que no es tanto el ahorro, que no sé qué. ¿Y qué queréis que os diga? El ahorro es brutal, pero brutal, ¿vale? Solo os voy a dar los datos míos, no son una estadística ni nada, lo tengo aquí en el móvil, en la web que hice esta de calculadora.lisar.es, en la que podéis calcular exactamente lo que os gastáis en combustible, Ahí ya no hay filtros ni historias. Pero bueno, las ruedas, yo de momento casi 30.000 kilómetros y no están nuevas, pero están súper bien. Así que, mira, yo lo he calculado. Os pondré aquí, espera que os pongo aquí algún pantallazo. Vale, os pondré aquí lo que sale en la calculadora, ¿vale? Entonces, esto es, hemos hecho 25.400 kilómetros, ¿vale? Después, cargando en mi casa, imaginaros que no tengo placas y he hecho la carga en mi casa, he hecho una media porque claro, empecé alto, bajó y después ha vuelto a subir, pero bueno, nos hemos ido a unos 10-11 céntimos el kilovatio, ¿vale? Esto me sale una media de unos 370 euros en electricidad, ¿vale? He hecho casi 30.000 kilómetros, 25.400 y me he gastado 370 euros, ¿vale? Pero ahora viene lo bueno, que si esto lo hubiera hecho con gasolina, sin contar filtros, ni cambios, ni nada, en gasolina me hubiera gastado 2.705 euros. Eso quiere decir que me voy a un ahorro de 2.400 euros con lo que antes consumía, ¿vale? ¿Esto qué es? La cuota. Un pelín menos de la cuota, pero es la cuota. O sea, pensar que con el ahorro que estoy teniendo, estoy pagando la cuota del coche. Y aquí, pensar, yo en Kia, lo fui a preguntar, la primera revisión es a los 30.000 kilómetros, o un año. Está a la par. Como tengo que llevarlo para arreglar el morro, que ya lo veréis, se ve y no se ve, haré la revisión. Les he pedido presupuesto, no me han contestado, pero bueno, ya apretaré por ahí. Entonces, en un coche térmico, los 15.000 tendríamos que haber hecho la revisión. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nos hubieran metido ahí 200 euros, más o menos, Entonces el ahorro ya supera lo que es la cuota. O sea, tener un coche eléctrico, si lo tienes bien montado, se paga solo. Con los años, no de golpe, no os penséis eso, pero se paga solo. Decidme lo que queráis, pero demostrarme que es lo contrario, ¿vale? Porque todos los que habláis un montón de que es caro, demostrármelo, ¿vale? Porque yo lo demuestro con mis datos. Tener coche eléctrico es son todo cosas buenas, ¿no? No hay problema. Bueno, es una mejora brutal, pero aquí nos encontramos con un demonio, un malo. ¿Y quiénes son? Los concesionarios y los talleres. Yo, de verdad, ¿cómo puede ser que tengas una empresa que traes tantos coches aquí y los talleres llaman, no te lo cogen? Te dicen, ven este día, llegas ahí, ahora no tenemos coche de sustitución. Es un desastre, pero desastre. Mira, yo con el golpe que le dimos al coche,
Yo tenía que haber traído el coche, llevar el coche en 23 de diciembre, ¿vale? Llegamos ahí y ya, nada más llegar y dije, no tenemos coche, ¿eh? Ya estamos. Ahí tengo que dar las gracias a Víctor, que es el compi que tiene el Lean Motor, que me dejaba su coche, el Dacia Spring, que ahí sacaremos un vídeo muy chulo, porque realmente el coche es divertido. Pues ya más o menos me pensaba que pasaría algo y tenía razón. Pues que lo más fuerte es que nos recomendaron que no lo dejáramos, que cambiáramos de día de esto, porque, bueno, que el primero que me atendió me dijo, tú ven, miramos, te lo vuelves a llevar y cuando tenemos la pieza la cambiamos. Pues que el siguiente me dijo, no, déjalo, porque ya que desmontamos, lo dejamos desmontado, cambiamos lo que tenemos que cambiar, que ya veréis que el fallo que da, y claro, no te lo puedes llevar, porque si no, montamos, desmontamos, montamos, desmontamos. Un desastre. Entonces tuve que volver ya con todo desmontado, bueno, no desmontado mentalmente, ¿eh? Y ya me dieron para el 15 de enero o algo así. ¿Qué pasó? Llamamos, no, me llamaron ellos, me enviaron un mail porque decían que no me localizaban y yo, joder, diciéndome que no tenían coche de sustitución, que no bajara. Y yo, pero a ver, quedo con el perito, quedo con todos. Me agendáis que tal día habrá un coche de sustitución y ya no lo hay. Desastre. Aparte, el coche que te dan es de gasolina. Qué asco. Pero bueno, que nada, que estoy ahí con el coche, que no tiene el de esto, ya tengo que quedar ahora en febrero, ahora sí, para que dejarlo ahí, que me lo arreglen. Después tengo otro problema, el 19 de febrero me operan. Bueno, una intervención de esto que estaré una semana fuera de juego, pero hostia, ya no tengo coche, ya tengo que cuadrarlo y un desastre, es que yo no lo entiendo eso. Mira que no lo cobran barato, si no se lo decís a Antoni, que le cobran 600 euros por una revisión. Y ahora que ya tengo que volver a quedar con ellos, voy a apretar a saco para que me hagan presupuesto de la revisión, porque a lo mejor, depende de lo que me digan, no lo haré con ellos, porque claro, ya que está ahí el coche, lo suyo sería, mira, ya que está aquí, te hacemos la revisión y te saldrá por tanto. No sé por qué, me van a meter me van a intentar meter un palo. Lo que no les he dicho aún, que a ver si me dejan ir a grabar para hacer la revisión. Porque claro, si a ti te dicen que van a estar tanto rato ahí haciendo no sé qué, en un eléctrico, como que a mí me gustaría ver, es curiosidad, siempre me ha molado ver que el tema mecánica, pues a ver qué pasa. Así que yo os iré contando. Bueno, y entre medio de todo, como tuve la piña y estaba con el de esto, el tema del seguro. Yo lo tengo con Mutua Madrileña, quería pasarme al Corte Inglés, que me dijo Víctor que tenía muy buen precio, no me pudieran dar precio, porque claro, ya está, la Mutua Madrileña y el Corte Inglés están casados, entonces problemón, que no podían darme precio, bueno, una historia. Pues entre pitos y flotos se me pasó la fecha de decir que no quería renovar, y no he podido mirar, pero bueno, ya me vale la pena porque ahora esta primavera voy a meterle caña de cara al año que viene y empezar a mirar a ver, bueno, haré para mí y para vosotros un poco de sondeo a ver cómo va en el tema de los seguros. No es que pague mucho, pero yo creo que podía pagar menos, pero bueno, eso ya se verá, ¿vale? Bueno, y una de las cosas que más me ha molado de este año de tener un coche eléctrico, bueno, lo mejor de todo ha sido que he conocido a gente fantástica. Os he conocido a la mitad de vosotros. Los que me habéis venido a saludar, eso ha sido brutal. El otro día la calzotada, que aquí en Valls hacemos la gran calzotada, y estábamos atendiendo ahí a piñón, y me vino un usuario, uno de vosotros, a saludarme, y hostia, me mola que te cagas. Y los sábados que venís a la tienda, súper chulo. Y creo que alguien ha venido y no me ha saludado, porque ahora ya os veo que estáis ahí mirando, decírmelo, que no pasa nada. Que de verdad que os invito a un vermut, ya os lo dije. Que yo si me veis a ver, el vermut, eso es sagrado. Así que seguid así y mil gracias, O sea, yo creo que estos vídeos no los haría si no viera lo que hay detrás. O sea, que claro, yo ahora estoy hablando delante de una cámara, pero yo no sé lo que hay detrás.
y realmente lo que hay detrás es la caña, sois los mejores. Y he conocido gente, bueno, estoy conociendo gente fantástica que gracias a ello estamos haciendo vídeos súper chulos y vamos a hacer unos vídeos, pero brutales. Voy a cambiar un poco la dinámica del canal, pero lo cambiaré hacia lo que os gusta y también lo que me gusta a mí, porque en todo un año también me ha servido un poco para poder ver qué es esto de YouTube, porque tú lo ves desde fuera y dices, sí, hay un curro que te cagas. Y también os adelanto, he sacado pasta, que el canal me ha dado dinero y yo me pensaba que daba mucho menos. No sé si es que mis vídeos son más rentables o no, pero he sacado dinero. Eso sí, me he gastado más, Yo os lo digo porque ahora estamos montando la sala de charlas, porque podcast, que bien el podcast es una entrevista y las charlas es más divertido. Entonces, la tienda estamos montando ya la sala oficial de charlas que me permitirá grabar más charlas. Si tengo una zona ya preparada con las luces, me he comprado una cámara guapísima para que se nos vea bien, que bueno, que quieras que no, el audio lo tengo controlado, pero me he comprado luces, me he comprado de todo y vas a quedar una sala guapísima. Y nos permitirá esto, poder hacer charlas, que si alguien de vosotros tiene algo que contar, ya sabéis, un comentario o me contactáis y lo agendamos, pim pam. Y después os voy a hacer un vídeo de lo que quiero hacer este año, porque no quiero probar coches de concesionario, no me mola. Porque es todo muy... me hacen correr y cuando corres no lo ves todo, pero he encontrado la solución perfecta y os necesito vosotros, así que viene un año muy chulo y muchas gracias por estar ahí. Y si queréis ver los números de todo el canal, o sea, lo que ha llegado a generar, que ha sido brutal, pero ha sido una pasada, no sé dónde saldrá, si por aquí o por aquí o cuadradito, no sé si me deja hacer. Sí, os pondré al final del vídeo el enlace directo al canal y ahí podréis ver la cantidad de gente que ha visto estos vídeos, las horas que habéis consumido, los suscriptores, que espero que dentro de poco ya llegamos a 5.000. Este año no sé cuánto llegaremos, pero bueno, como más seamos, más reiremos. Y lo que he ganado y en qué me lo he gastado, porque he plantado árboles y todo, Yo mi sueño siempre ha sido que si haces algo eco, tienes que hacerlo todo eco. Y a uno de los meses que me pagó YouTube me compré árboles y los he plantado en casa. Y pues tienen su qué, ya lo veréis, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vamos por aquí y ahora ya vuelvo a grabar, editar. Y os digo, me falta editor, grabador, me falta de todo. Pues bueno, yo lo voy a hacer como yo sé, porque claro, si cojo un editor le tengo que pagar y ya o hago una cosa, o me compro cosas para el canal o se lo pago a un editor y de momento pues seguiré así. Así que aquí estamos y muchas gracias y al próximo.